El control de la natalidad y el acceso a la educación y al mundo laboral han marcado un antes y un después en las mujeres, pero no todo está hecho. En cambio, nos aguarda en este siglo, ¿qué cambios nos aguardan en este siglo? Después de décadas de lucha por los derechos de las mujeres y en pleno siglo XXI nos preguntamos qué papel juegan en la transformación de nuestras sociedades, y a tenor de los últimos acontecimientos en lugares como la India o Pakistán, nos seguimos preguntando qué falta todavía en la humanidad para entender que no hay futuro sin respeto a los valores femeninos. Los valores femeninos no son genéticos. La mujer está haciendo una revolución silenciosa. Yo creo que hemos de pasar de pensar a las mujeres, de pensarnos las mujeres como un problema, a pensarnos como la solución. Las mujeres son la mitad de la humanidad. Cada vez más están presentes en todos los ámbitos de las sociedades más avanzadas. Existe la mirada femenina del mundo y es muy diversa, pero ¿se tiene en cuenta? Estas y otras cuestiones se pusieron a debate por la ONG ICMAN Acción Solidaria bajo el epígrafe Mujeres y Transformación Social en el siglo XXI. El punto de arranque, compartido, fue el reconocimiento de que la revolución más importante del siglo XX ha sido la de las mujeres. El control de la natalidad y el acceso a la formación y al empleo les ha dado autonomía emocional e independencia económica. Pero, ¿y ahora qué? El papel de la mujer como motor de desarrollo tiene que ser reconocer que es una persona en sí misma, no siempre en función de terceros como lo ha sido hasta ahora, no en función de sus hijos, de su esposo, de su comunidad, en función de sí misma, es recuperar el poder sobre sí misma y para sí misma. Si bien hay quien opina que este bagaje, ese rol femenino de cuidadora, de responsable de la sostenibilidad de la vida, no debería desecharse. Lo que no podemos es permitirnos el lujo de partir de cero otra vez, sino que ha habido experiencias en participación, ha habido experiencias en tomas de decisiones, no de alto nivel, pero sí de nivel cotidiano, que han de ser tenidas en cuenta y han de ser reconocidas para poder construir este nuevo paradigma. La clave parece ser aceptar la experiencia femenina del pasado y a un tiempo recuperar el poder de la mujer sobre sí misma. No se trata tan solo de participar en el mundo, sino sobre todo de poder decidir para no ser víctimas de las decisiones de otros. Y eso en todos los ámbitos, uno de ellos el laboral. Las primeras pioneras que entraron no tuvieron otro remedio que copiar estos patrones culturales masculinos, porque eran los únicos que había. Pero hoy, que cada vez somos más, podemos ejercer el poder o ejercer como nosotras queramos, con nuestros patrones femeninos, que además está demostrando que coinciden con los valores emergentes de las empresas de futuro. Pero, ¿hay unos valores estrictamente femeninos? La mujer está haciendo una revolución silenciosa de cambios de valores. Aboga por el trabajo en equipo, por ser efectiva, por no importa tanto la presencia como los resultados, es muy responsable y además prefiere compartir el poder y no trabajar con jerarquías, sino trabajar en grandes equipos y en organizaciones transversales. Los valores femeninos no son genéticos, es genético el útero, es genético los senos, pero los ovarios, ¿no? Pero los valores no, los valores llamados femeninos son valores que encarnamos las mujeres porque social, cultural y educacionalmente así se nos han transmitido. De la misma manera que los valores masculinos son valores que los hombres han personificado en ellos, pero que son valores que en un mundo normal, en pie de igualdad, esos valores tendrían que ser absolutamente transversales, los buenos. Pues aquí la tenemos, Gabriela Serra es una activista, miembro de diversos colectivos que trabajan por la paz y el desarrollo, uno de ellos es la ONG Entre Pueblos. Muy buenas tardes, bienvenida, Gabriela. Buenas tardes. Parece que estaba enfadada, ¿verdad? Pero no. No lo estaba, ¿no? No lo estaba, no. Bueno, es una mujer de carácter. Bueno. Eso está bien. Soy una mujer. Empecemos por lo que usted decía al final del reportaje, al final del vídeo, hablaba de esos valores biológicamente femeninos, masculinos, que no deberían de existir, sino hablamos de valores transversales, ¿no? Pero ¿cómo se consigue eso? Son cosas diferentes, ¿eh? Los valores no son ni femeninos ni masculinos, los valores son valores en sí mismos. El problema es que socialmente ha habido una construcción de los roles femeninos y de los roles masculinos y por tanto de los valores, ¿no? Pero sin embargo son valores transmitidos cultural, social y políticamente, ¿ok? Yo creo que no hay nadie que pueda defender que los valores femeninos son intransmisibles o no socializables,
como algunos valores que tienen ustedes, que también valdría la pena muchos desecharlos, pero otros incorporarnos y aprender un poquito de ellos, ¿no? Porque los hombres no tienen que tener el valor de la ternura, porque no tienen que tener el valor de la intuición, porque no tienen que tener el valor, por ejemplo, del cuidado, de saber cuidar, de saber acercarse, porque no tienen que tener esa capacidad, ese valor de mediación, de negociación, por ejemplo, que desarrollamos las mujeres en nuestro ámbito social más cercano, que es la familia, que es el entorno más próximo que tenemos. Y porque nosotras no deberíamos ser más enérgicas, más puestas, más racionales en algunos momentos, compaginar la racionalidad con la intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero es curioso cómo todavía en la mente, cuando hablamos de valores femeninos, siempre nos viene a colación el adjetivo de positivo y valores masculinos como negativo, ¿no? Esa violencia, esa presión, esa competitividad, ¿no? Sigue estando ahí asociado. Bueno, aquí hay una falacia, ¿eh? Porque si realmente, socialmente, se considerara que los valores femeninos son los buenos y los masculinos son los malos, no tendríamos una sociedad sustancialmente basada en lo que se atribuye a valores masculinos. Nosotros estamos sometidos a una cultura, por ejemplo, de violencia, cuando la violencia se atribuye como un valor o una característica masculina, no femenina. Y la sociedad hoy es una sociedad que estamos sumergidos en una cultura de violencia, de competitividad, de poderío, etcétera, etcétera. Y esos son valores masculinos. Lo que pasa es que yo creo que a la sociedad construida, con la distribución de valores que ha hecho, le es muy cómodo. Le es muy cómodo porque las mujeres seguimos cubriendo unos espacios que son imprescindibles para el mantenimiento de la vida, de la cotidianidad, de la afectividad, de la emotividad, etcétera. Y por tanto ya va bien que nosotras sigamos siendo las portadoras de esos valores porque garantizamos aspectos fundamentales para la vida, el desarrollo de los países, de los pueblos y de nuestros propios centros familiares y próximos. ¿La maternidad, por ejemplo, sería un valor específico que aporta...? No, la maternidad no es un valor, la maternidad es una capacidad. O sea, en sí mismo, la maternidad no es un valor. Yo tengo capacidad de ser madre. Ustedes no tienen capacidad de ser madres, solo padres. En eso les ganamos siempre 9 meses. Pero no es un valor. La genética es la genética. Claro, no es un valor, es una capacidad, ¿no? Entonces, hay una capacidad que si la utilizas correctamente y libremente y elegida, pues aporta no solamente mucha satisfacción, sino que aporta un entusiasmo y una capacidad de ternura tremenda y de muchos males de cabeza también. ¿Hay una manera femenina de ver el mundo, Gabriela? Sí, claro, hay una manera de ver el mundo desde la feminidad. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo hacemos a partir de ese tamiz. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión del mundo que se basa más en lo que podríamos llamar la ética de la felicidad, no la ética del éxito. Ustedes, los señores, los hombres, encarnan más el éxito, ¿no? Nosotros quizá más la felicidad. Un valor femenino es la competencia, la competitividad, la rivalidad. Nosotros somos más mediadoras y por tanto cuando miramos el mundo y miramos la realidad y lo vemos desde una óptica más negociadora, más de diálogo, más de mediación. Por eso las mujeres somos fundamentales que se nos tuvieran presentes en todos los conflictos que se desarrollan. De hecho, hemos creado un conocimiento a partir de nuestra intuición y nuestras dosis de racionalidad en el seno de nuestras tareas domésticas, que son nuestras, en el entorno familiar, que somos unas grandes expertas en mediación y en negociación, porque negociamos entre los maridos, los ancianos, los hijos, claro, los amantes, quien sea, ¿no? Todo lo que componga nuestro entorno, y eso es una capacidad que la hemos desarrollado muchísimo. ¿Gobiernan de distinta manera un hombre que una mujer? Depende de la mujer. Margaret Thatcher era una mujer. Nunca quisiera gobernar como ha gobernado ella, porque es un ejemplo clarísimo de atraer hacia sí valores que como mujer esa sociedad no le reconocía. O sea, se masculinizó maravillosamente bien. Tendríamos que buscar otras maneras de gobernar. Hay otras mujeres que gobiernan, por ejemplo, en Finlandia creo que tiene finalmente mujeres que están gobernando por primera vez a partir de la crisis, con unas maneras de hacer, con una visión, con una capacidad de integración
mucho mayor que la que pueden tener en estos momentos los hombres como género. Luego hay las individualidades y las especificidades, porque gracias a Dios no estamos clonados, gracias a la genética y a la Virgen no estamos clonados, con lo cual podemos cambiar. Hay que tener voluntad para cambiar, por eso. No es un acto de fe, es un acto de... Primero tiene que haber un acto de voluntad y un acto de aprendizaje. Bueno, no sé si estará de acuerdo conmigo, en el siglo XX la mujer ha conseguido, digámoslo así, ese control de la natalidad, entra en el mercado laboral, entra también en el sistema educativo. ¿Cuál sería el reto para el siglo XXI de la mujer? Ser persona de primera categoría, ser persona en pie de igualdad con los hombres. Fíjense, a mí hay un tema que me molesta bastante y es lo de las cuotas femeninas. Porque cuando los políticos hablan de las cuotas femeninas es como si hicieran una concesión a que tienen que haber mujeres. No, las mujeres ya estamos, las mujeres capaces ya existen, las mujeres preparadas ya existen, solo hay que tener la voluntad de verlas, de visualizarlas y encontrarlas. A igual capacidad yo diría mejor una mujer, porque ya que hay tanto desequilibrio, pero a igual capacidad. No tienen que hacernos concesiones. La discriminación positiva no es eficaz. Ni hacernos cuotas, no, porque existimos, estamos ahí. Hay un montón de mujeres preparadísimas para asumir un montón de cargos, de capacidad de decisión, de participación, etcétera. Solo hay que reconocernos, no es una concesión, es un acto de reconocimiento. ¿Hay mucha diferencia, Gabriela, entre el papel que juega la mujer en los países desarrollados en los que no lo son, por ejemplo? Es un proceso. Usted, cuando me hablan de la mujer en España, ¿me habla de la mujer hoy o de la mujer en 1910? Porque la mujer española de 1910 no tiene nada que ver, o muy poco que ver, en algunos ámbitos, con la mujer del 2014. Los países empobrecidos son países, su nombre lo indica, empobrecidos, que tienen que buscar y que trasiegan toda la discriminación y todas las dosis de patriarcalismo, brazo derecho del capitalismo que nos rodea, y por tanto hay un tránsito que sin duda harán y están haciendo. Y posiblemente ellas tengan una ventaja, y es que habrán fases, habrán aspectos por los que no tendrán que repetir nuestros propios procesos, más lentos quizá, y en alguna vez quizá erráticos, porque gracias a otras cosas la globalización nos permite comunicarnos mucho más, nos permite ver más ejemplos, nos permite socializar y por tanto permite que no todas tengamos que recorrer los mismos pasos, porque algunos logros ya están y algunos logros están muy consolidados. Pues con este mensaje, Gabriela Serra, lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por querer hablar de este tema. Suerte. Bien, nosotros seguimos, veamos